fíjate, primero es importante para tú poder dar un análisis, un diagnóstico objetivo de lo que ocurre, tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? Y cuando te digo esto es, bueno, ¿qué consecuencias que ha generado la guerra económica? Este bombardeo ha generado una inflación sistemática que no el presidente de la República, inclusive el Partido Socialista Unido de Venezuela no la ha negado, y que sin embargo siempre hemos tratado de dar una respuesta, y es precisamente buscar homologar e ir a evitar que esa inflación se consuma el salario de los venezolanos. Ahora bien, esta guerra sistemática, como lo hemos dicho, fue algo tan planificado para aquellos que no creen que hay guerra económica, fue algo tan planificado donde actuaron de la mano los gángsters financieros que se robaron los dólares, las mafias del contrabando, y por otro lado, toda una campaña mediática y sistemática de crear zozobra en la población. Estos elementos generaron precisamente excesiva demanda en algunos productos, y por otro lado el bachaqueo, que es parte de esa guerra. A su vez, cuando se paraliza un aparato, bueno, sabemos que aquí hay unos señores que se le otorgaron unos dólares, porque este dato es importante decirlo. El 70% de ese 100% de la divisa que recibe nuestro país, el 96% lo genera PDVSA. Y esto lo digo en todas partes para que se pueda entender con claridad qué ocurre con nuestra divisa. De ese 96%, el 70% se le otorga al sector privado, que cumple una función que es la de proveer bienes y servicios a la República. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? Bueno, sencillamente aprovecharon el escenario, digamos, el imperialismo junto a sus esbirros en Venezuela plantearon el escenario de la economía para destruir el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y es allí donde jugamos un papel importante, no solamente quienes militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino todos los venezolanos. Y entonces me voy al salario mínimo. Por supuesto que sí, es una respuesta, pero no solamente es el salario mínimo, no podemos verlo como salario mínimo, hay que ver las redes de abastecimiento públicas como Mercar, Pedeval, que puedan tener sus defectos, pero están allí y le dan una alternativa a más de 16 millones de venezolanos que consumen nuestras redes de abastecimiento público. 2/3 de los venezolanos. Por otro lado, es importante precisar que ¿qué hemos hecho hasta ahora? Porque a veces la misma autocrítica, somos excesivamente críticos con lo que hemos hecho como revolución. Sí. Y Chávez, el presidente Chávez, nosotros, estoy leyendo unas cosas, el presidente decía, debemos ser humildes, pero humildad y grandeza a su vez, porque ¿qué hemos hecho durante estos 15 años de revolución? ¿Qué hemos hecho? Y es importante analizar cómo hemos avanzado. Aquí hay que ratificar que aquí nunca se han construido tantas viviendas públicas como se han construido. Si fuera solo por la Gran Misión Vivienda de Venezuela ya sería suficiente. No solamente la Gran Misión Vivienda de Venezuela, todos los beneficios que han obtenido sectores que inclusive son los más críticos nuestros. ¿Cuándo una clase media venezolana iba a tener por el uso de una tarjeta de crédito que tuviera sus intereses regulados? Porque antes las tarjetas de crédito te las daban a montón, pero con interés libre, al interés que le dan la gana. ¿Cuándo una clase media iba a tener acceso a una ley de crédito hipotecario para poder acceder a una vivienda con un estándar fijo y no con una ley con un estándar variable ni los famosos giros balón que le quitaban su vivienda? ¿Cuándo en este país, chicos, las pensiones eran de 100 bolívares y no llegábamos a 150.000 pensionados, tenemos casi más de 3 millones. Entonces, yo creo que todo esto es parte de una gran tarea de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, promover y consolidar todo lo que hemos hecho, sin dejar de ser autocríticos. El presidente Hugo Chávez, el comandante eterno, lo decía, ser vehementes en la discusión y leales en la acción. No podemos caer, porque por ahí yo veo que a veces surgen muchas corrientes y entonces es caerle encima al presidente Nicolás Maduro, es caerle encima a todo lo que ha hecho el gobierno, y no se dan cuenta que le están haciendo un juego a la extrema derecha venezolana, que por supuesto, porque no le llamamos ni siquiera oposición, y aprovecho, tú mostrabas algo allí, una de las grandes carencias es que de nuestra democracia, yo me atrevería a decir que es que no tenemos una oposición, tenemos una pseudo oposición que no termina de entender las reglas de juego, y por eso va a seguir aislada y en las catacumbas del olvido del pueblo venezolano. Y lo que acabamos de ver parece con los generamos, yo parece que la oposición, hay oposición, o sea, hay una oposición dentro de la oposición, hasta el punto de que yo creo que después de esas declaraciones de generamos ayuda, ya creo que Acción Democrática no va a estar más en la mesa de la unidad. Yo creo, ¿qué crees tú?
Mira, No sería honesto, ¿no? yo lo que creo es que ellos están definiéndose. Ajá. Ojalá, De ojalá cara a sus la declaraciones, no sé, porque él ha hecho varias veces el ridículo. En una oportunidad lo pusieron a decir que era, ¿recuerdas cuando dijo que había sido fraude el referéndum? Sí, sí. Bueno, ojalá sea una posición ya de una vez por todas, un señor ya de edad está asumiendo una posición seria Sí. y que, bueno, apueste a la democracia venezolana y que haga su rol opositor. Ahora, el tema es que están entrampados con los esbirros que le reciben dinero a la NETS, a la CIA, a todos estos grupos. Sí, probablemente Acción Democrática no recibió el mismo dinero que recibió Leopoldo. No reciben la misma cantidad, y ahí es donde viene, rollo. el problema. Entonces, por eso es importante qué van a hacer ellos, pero nosotros, pero es más importante qué podamos hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer ¿Qué debe nosotros? hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela? Primero, asumir el carácter y en honor a nuestros mártires, porque hay que decirlo, hace rato Ernesto hablaba de los 43, lo que dejaron las guarimbas, 43 fallecidos, lo que dejó la muerte de nuestro amigo, compañero y camarada, el asesinato de Robert, así como de Eliezer. Todo esto debe darnos fuerza para fortalecer y hacerle ver al país por qué es importante defender la revolución bolivariana. Porque porque hay toda una componente nacional como internacional, ojo, esta situación del petróleo no es casual, esta situación de querer cerrarnos la posibilidad de negociación o de querer imponernos deudas, porque ahí están las aerolíneas, dicen que si no se les paga no van a aperturar más vuelos. Bueno, eso es parte de ese saboteo, de ese bombardeo económico contra nuestro país. Y el pueblo venezolano y la vanguardia de nuestro partido tiene que estar claro para defender nuestro gobierno. Aquí no se trata, porque algunos andan diciendo por ahí, no, es que el presidente, no, es que Nicolás, no, el presidente Nicolás Maduro es líder de nuestra revolución, el presidente de la República, fue parte de ese legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez y todos tenemos que estar claros que hemos de defenderlo, rodilla en tierra y en especial nuestro partido, que exista el debate, pero con la claridad ideológica para defender nuestra conquista. Bueno, entonces ayúdame para concretar, ya tú adelantaste algo, pero en concreto, en torno a la vinculación, incremento del salario mínimo, debilitamiento de la guerra económica y todo lo demás. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2015? Estos días, ayer entrevisté a Oli Millán, él dice que bueno, la situación como siempre es complicada, el descenso de los precios del petróleo y tal, pero que hay margen de maniobra, que hay todavía herramientas para desarrollar un proceso productivo. ¿Cómo lo ves tú? Claro, primero que el país tiene condiciones para desarrollar precisamente ese aparato productivo. Por ejemplo, ya se han iniciado, el presidente hizo una primera avanzada, como fue haber otorgado casi 500 millones de dólares, donde se sentaba con parte de algunos sectores empresariales que están dispuestos a apostar al interés nacional, que no se les está pidiendo que sean chavistas, le está pidiendo que apuesten al interés nacional a los efectos de poder reactivar en algunos casos y en otros casos ampliar líneas de producción para dar respuesta a la demanda interna. Por otro lado, creo que se nos presenta una oportunidad histórica, que es asumir realmente qué es lo que los venezolanos realmente necesitamos consumir. Porque es una pregunta, claro, es una pregunta de qué hacer con nuestra divisa. Nuestra divisa no se, eso, las divisas no son solamente de un grupo. Las divisas son de todos los venezolanos y venezolanas. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuáles son los insumos, los productos que realmente debemos importar y a qué costo para poder satisfacer las necesidades de la mayoría de los venezolanos y venezolanas? Y por otro lado, la necesidad histórica de que todos entendamos que una vez más, esto es consecuencia no solamente de ese saboteo sistemático, sino de una debilidad que tenemos, que es el rentismo petrolero. Nosotros tenemos que superar el rentismo, y para superarlo es necesario abocarnos desarrollar las fuerzas productivas. Es decir, que nuestra juventud se incorpore a toda la serie de políticas concentradas en el área productiva, retomar el campo venezolano. El presidente ha invitado a que trabajemos, a que nos involucremos fuertemente en la producción y sobre todo, asumir con conciencia el uso de nuestras divisas. Es importante que aquí nosotros no podemos seguir complaciendo caprichos. Aquí tenemos que usar las divisas para las verdaderas necesidades del pueblo venezolano. Bueno, Hugo,